Hola amigos de Perú 21. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos va a acompañar el profesor Walter Velázquez, quien durante la pandemia creó a la robot Kipi, esta robot que fue creada para llevar educación a zonas rurales. Profesor Velázquez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Perú 21 por la entrevista. Muy contento desde Huancavelica. Profesor, usted creó a Kipi con la finalidad de que pueda llevar educación, digamos, a zonas rurales durante la pandemia. ¿Cómo así es que dice, bueno, vamos a formar, a tener esta oportunidad de que los niños que de repente en ese momento que todos estábamos encerrados, que no teníamos contacto, no podíamos ir al colegio o a las universidades, dice, bueno, a ver, para que este sistema pueda educar a quienes se quedaban en el hogar? Sí, en verdad, pues ha sido un desafío en la pandemia, pero remontando un poquito más atrás, este proyecto empieza con un centro de investigación en una colina de Huancavelica, en la punta casi de un cerro, casi llegando en un distrito que se llama, una quebrada que se llama Colcabamba, el 2010. Empecé haciendo un laboratorio de ciencias, de investigación, de creatividad. Me decían, debes estar loco, ¿cómo acabas de hacer un laboratorio? Y después, pues del 2010 hasta el 2020 este, bueno, las clases eran normales, como lo has comentado, y empieza la pandemia en 2020. Y yo estaba acostumbrado, pues, a tener a mis alumnos en clase, en las tardes hacer actividades, proyección social con ellos, participar en actividades educativas, siempre a la vanguardia con el aprendizaje en esta zona rural. Y ya empieza la pandemia y en realidad, pues, ha sido un tema muy difícil y había que pensar formas de ir ayudando cómo acercar la educación a las comunidades. Empecé reparando radios, grabando programas. No es muy buena la cobertura de comunicación, radio, televisión, internet por estas zonas rurales. Todavía esa brecha está muy difícil. Y pues ahí nació Kipi como una alternativa de solución que pensé que solamente iba a ser para la pandemia, pero después, ahora cumple 5 años este proyecto que nació el 2020. ¿Cómo nace primero, antes de hablar de Kipi un poco más a profundidad, cómo nace esa pasión que usted nos está transmitiendo por la tecnología, por la ciencia? Yo soy profesor de ciencia y tecnología. Desde niño, yo siempre he querido construir robots. Ahora que ya soy adulto, bueno, ya he estudiado un poquito más este tema, ahora hago que niños campesinos construyan robots, niños del campo. Creo que es una misión mía. Desde pequeño siempre me ha gustado la tecnología y ahora pues, pero ha sido muy difícil porque yo lo he pasado no tan bien en la escuela. En la escuela no tenía un curso de ciencia y tecnología, no tenía un laboratorio a mano, no tenía mis insumos, no tenía muchos recursos, pero tenía las ganas de aprender. Y bueno, tenía muchos buenos profesores también que nos guiaban en su forma. Y toda esa infancia, mi papá me acuerdo que me decía, en Japón, en China, los niños construyen robots. No sé si algunos papás hasta ahora siguen diciendo eso a sus hijos. Mi papá me decía eso. Yo crecía con esa idea, oye, que otros niños en otros países construyen y por qué en mi país no. Ahora veo de otra realidad, desde otro campo, esta iniciativa, entonces hago que niños de la zona rural en especial, pues se involucren con la tecnología. Ahí nace digamos, un poquito la misión, la esencia. Además que yo soy educador de profesión, tengo la especialidad de ciencia y tecnología y creo que es un buen canal y ser un buen puente para los estudiantes, para mis alumnos sobre todo, y ellos puedan pues aprovechar todos estos aprendizajes. Pero qué difícil, y usted mismo lo mencionaba, el tema de la brecha, ¿no? Si de por sí uno va a algunas ciudades de acá del Perú, donde todavía no hay mucho desarrollo de la tecnología, no hay tanta innovación en las zonas rurales, es más difícil. Entonces, lo que usted ha hecho es ir o ha nadado contra la corriente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En realidad sí, si nosotros reconocemos a nivel nacional, las instituciones educativas públicas a nivel nacional, yo diría, menos del 3 o 4% de todas las instituciones públicas en educación primaria, por ejemplo, no tienen laboratorios de ciencia y tecnología. ¿Cómo se va?
hacer sí tecnología que se podría hacer en espacios abiertos, pero hay cosas especializadas para ir trabajando desde la primera infancia, desde la primaria. Por eso es un llamado de atención a darle la mirada, porque la curiosidad, la ciencia, la tecnología, la innovación nace desde edades tempranas. No lo digo yo, lo dicen múltiples investigaciones, estudios de profesionales y expertos, que hay Parece que se ha ido la señal, pero seguramente ahorita volveremos con el profesor Walter Velázquez, quien hoy ya no solamente tiene un robot, él nos va a explicar que seguramente ya son 6, que son unas versiones mejoradas, que se desplazan con autonomía, que ya reconocen voces, hablan quechua, resuelven problemas matemáticos y sostienen conversaciones. Actualmente ya entró el profesor Velázquez. Sí, casualmente se así es fue la la línea señal en también. Huancavelica, mil disculpas. Pero eso era lo que hablábamos, ¿no? Cómo usted ha tenido que nadar contra eso, ¿no? Contra la brecha, contra la falta de señal que también hay en algunas zonas rurales donde quizá todavía el internet no es digamos, una velocidad que, digamos, que sí hay quizá en otras zonas urbanas, ¿no? Y sumando a ello, no solamente es el tema de la Internet, es que todavía no nos damos cuenta que en el Perú somos 56 pueblos originarios, 48 lenguas originarias hablan en el Perú, en el centro, en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, hay mucha gente nativa que habla quechua y la tecnología todavía no está adaptada al quechua. O sea, la idea es que la tecnología se adapte a las personas, no las personas se adapten a la tecnología. La tecnología es una fuente importantísima de avance de la ciencia y la tecnología, pero todavía es un reto y es por eso que todavía un poquito más es el esfuerzo, pero con mucho gusto dice, tenemos que hacer algo en esta zona. Y se nota por la forma en cómo usted habla, cómo usted se expresa sobre este tema, que hay una pasión, que hay un gusto y unas ganas de seguir creciendo en este tema. Y entiendo que ya Kipi ahora tiene sus hermanos y ahora son 6, ¿no? No sé si, o sea, tienen las mismas características que el primer diseño, qué es lo que se le ha agregado y si existe la posibilidad de que ya no sean 6, sino quizás 10, 12, 20. Ah, no, al contrario, Kipi ha nacido el 2025. El primer prototipo ha sido de material reciclado. Bueno, su cabeza es una radio, su cuerpo es una galonera de fumigar, sus piernas una balanza, pero tenía un software muy avanzado que saqué el procesador de mi computadora, etcétera. Y la idea es que ese prototipo primero motive y llegue a mis alumnos. Era en plena pandemia, todas las tiendas electrónicas estaban cerradas, además en mi comunidad no existe ninguna tienda que venda artefactos electrónicos para robótica, pero así trabajamos los primeros años. La primera robot fue hasta ahora está, bueno, es en el laboratorio, es el modelo uno de Kipi, y a partir después del siguiente año teníamos un reto grande. Los chicos empezaron a gustar de esta estrategia que ya no le hable su profesor, sino ha venido una robot ecológica que defiende la naturaleza y que les enseña y que les entiende y que les habla no solamente en castellano, también les habla en quechua. Eso ha conectado mucho con mis alumnos. Y a partir de eso me decían, profesor, o sea, la idea que yo llevaba aquí dejaba en una familia, estábamos en pandemia, la dejaba 1 o 2 semanas con la familia, Kipi se encargaba, porque Kipi no podía contagiarse de coronavirus, la encendían, la cargaban por su panel solar y le preguntaban Kipi temas académicos, de ciencia, matemática, comunicación, y Kipi respondía porque es una robot, estaba preparada para eso. Y entonces yo solamente les imprimía las fichas de trabajo y les daba en un folder para 1 o 2 semanas de trabajo y los chicos no perdían clase. Terminaba un grupo de alumnos y otra familia la recogía y así pasaba Kipi de hogar en hogar y para que vaya ayudando, ¿no? Así ya los chicos no se movilizaban. Esa era la estrategia. Y de pronto, pues, al siguiente año, gustó mucho. Yo tenía más o menos alrededor de 60, 65 alumnos. A la mitad atendía por el WhatsApp y a la otra mitad atendía, pues, con Kipi. A las zonas Kipi atendía donde no llega radio, no hay internet, o es difícil la cobertura de internet, lo que viene a ser televisión, radio, todo ese tema.
Ahí estaba Kipi, en estas zonas rurales difíciles, ¿no? Donde los chicos no podían recargar, no tenían teléfonos celulares, no tenían tablet, no tienen computadoras, y estaba Kipi. Los chicos que podían tener un celular de papá o mamá, yo atendía por el WhatsApp y por ahí nos comunicábamos. Era una doble estrategia. Pero al segundo año, pues empezó a gustar a todos un poco Kipi, todos querían Ujú. que esté Kipi en casa, y nació la idea de decir, oye, ¿por qué no hago réplicas? Pero no había condiciones también. Empecé a hacer algunos duplicados con otros materiales reciclados, y para mi suerte se apareció una empresa, una empresa que es Calpa Generación, y cómo es cuando sumamos esfuerzos. Realmente creo que fue en el mejor momento. Se dieron cuenta porque ellos están cerca de la zona de influencia. Habían escuchado de Kipi, me dice, profesor, ¿es cierto que usted inventó una robot que habla? ¿Es cierto o usted lo controla atrás de la cámara? Le dijo, no, amigos, en realidad sí habla, responde, reconoce la voz humana, todavía es limitado su software, pero no tengo más duplicados. Y conversando nació la idea de por qué no podemos sumar esfuerzos. Es que Calpa me apoyó con los materiales. ¿Qué necesitas? Cables, estaño, pantallita. Adquirimos todo eso. Hicimos más duplicados. Los primeros 7 duplicados fueron a 7 escuelas, las más lejanas, de Huancavelica del Brae. En esas 7 escuelas, las más lejanas, las más difíciles, pusimos una robot para que atienda, porque se estaba empezando a reinsertar los chicos a la escuela. Estaban empezando a ir de a poquito, semipresencial. Entonces, como que Kipi ayudaba y motivaba a que vayan a la escuela y visitaba. Y ya no era profesor Walter con una Kipi, sino ya era 7. Y entonces se multiplicó por 7, ya trabajábamos, ya no trabajaba con 30, 32 alumnos, ya eran más de 300 niños beneficiados. Al segundo, al tercer año se fue mejorando, ¿no? Fui mejorando su software, su hardware, fui haciendo duplicados más ecológicos, utilizar materiales cada vez mejor, fue bajando un poquito más la pandemia y hice una versión más pequeña, ¿no? Ahora tengo 50 robots pequeños que se llaman mini kipis, ya serían 7 robots de la versión 2 y 50 pequeños que están en diferentes escuelas de Huancavelica, y eso a mí me alegra mucho en 5 años que hemos ido ya avanzando. Además, los chicos no solamente pueden escuchar en castellano, también en quechua, y estamos también entrando con una plataforma de programación para que los chicos, los niños de Huancavelica pasen de niños lectores a niños programadores. Entonces, ese es un reto que hasta ahora seguimos. Kipi, yo pensé que iba a quedarse solamente en pandemia, y creo que realmente recién está empezando Kipi, y la han invitado pues a muchos eventos, a participar en muchos concursos de robótica, de ciencia, dentro y fuera de nuestro país en estos años, y muy contento del proyecto Kipi y de los que se han sumado a esta causa. Y profesor, ¿le gustaría que Kipi salga de Huancavelica, que vaya también a otras zonas eh, donde hay esa necesidad de enseñanza, de innovación, de ponerle ese chip a los chicos de la importancia de la tecnología en otras zonas donde quizá no hay una buena conexión a Internet, donde escasean los recursos, pero que ya no sean a los alrededores de donde Kipi, digamos, ha nacido? Sí, mira, Kipi tenemos una en Trujillo, también tenemos en el sur, en alguna escuela que se ha ido, ha viajado para allá, se ha quedado con algunas escuelas, en el norte también, en Iquitos. este, Hemos estado en algunas escuelas visitando, porque recuerda que el Perú no solamente somos quechuas. En las vacaciones, en enero, febrero, yo viajo mucho, sobre todo a la selva o al sur, donde creo que el Perú en realidad es una enciclopedia enorme de aprendizaje. Así es que voy a enseñar con Kipi, ¿no? Kipi va y aprende del lugar donde digamos, se sitúa. Hemos viajado a diferentes comunidades nativas a recoger saberes, conocimientos, muchas cosas de nuestros pueblos amazónicos. Igual, desde Puno hasta en otras regiones, por ejemplo, que hemos estado también. Entonces, estamos preparando más a Kipi porque realmente necesitamos también sumar esfuerzos, ¿no? Así es que si alguien quiere sumar, una entidad, alguna empresa, bienvenido, porque la idea es justamente sumar esfuerzos para llegar a más niños, que más niños sean alfabetizados bajo la tecnología, que se motiven, que creen, en realidad que aprendan un poquito más el aspecto de la creatividad, de la programación. Creo que es una estrategia también de aprendizaje, ¿no? Sabemos que no estamos tan bien
matemáticas y comunicación, especialmente en Huancavelica y en muchas regiones, pero más allá es un pequeño prototipo que ha nacido como una idea importante de ayuda y realmente podría servir para muchos niños, ¿no? Estamos preparando más. Y justamente estamos preparando, digo, porque nosotros tenemos el laboratorio, la fábrica está en Colcabamba, en este distrito del BRAE. Ahí está la fábrica y los operarios son los mismos estudiantes, ¿no? Quienes construyen, quienes están armando, quienes están haciendo regulación, quienes están adaptando la tecnología, quienes estamos estudiando las mejoras de todo este campo tecnológico. Hemos registrado, hemos patentado muchas piezas para darle originalidad a nuestro proyecto. Y bueno, ya son 5 años que ha cumplido Kipi este 2025. Y contentos de seguir proyectándonos ya en el marco inclusive de una educación financiera desde nuestra escuela, ¿no? Y ahora Kipi también cuenta con un programa radial, ¿no? Que lo conduce usted y que está en la zona del Brain para el lado de Huancavelica. Sí, en verdad, perdón. eh, bueno, se complementa con un programa de radio. Justamente también fue sumar esfuerzos con Calpa Generación, que realmente muy contentos. Conversamos y lanzamos, ¿por qué? Porque todavía la cobertura de comunicación en el BRA, en estas zonas, digamos, de Huancavelica, todavía es un poquito complicada. Quizá la radio es la que está llegando un poquito más. Nosotros vemos el diagnóstico de la comunicación, cómo está en nuestra comunidad. Nos animamos a hacer un programa de radio. ¿Para qué? Para que la educación no solamente quede en las cuatro paredes de la escuela. Todo lo que hablamos con los estudiantes a veces queda dentro del colegio de la escuela. Pero ahora que hemos tomado la decisión con Kipi de llegar a toda nuestra comunidad a través de la radio, así es que hablamos de diferentes temas, educamos a nuestra comunidad, compartimos aprendizajes de temas, por ejemplo, importantísimos, el papel, el rol de los padres de familia, los campesinos en la educación, cómo deberían estimular en casa a sus niños, o sea, es un contacto más bonito con temas de ciencia, tecnología, pero ya no para alumnos, sino para la comunidad. Tenemos muchas llamadas, participación de los padres de familia, de campesinos, de profesionales, de amigos que se suman de estudiantes. Es una iniciativa que ya tiene algunos capítulos, ya estamos en el capítulo 8. Todos los martes salimos a las 5:30 de la mañana, donde todos los campesinos se despiertan y prenden su radio, la mayoría de ellos, y con ellos tratamos de tener una conexión. Además que Kipi también participa, conversa, da sus mensajes. Así es que humano y robot estamos en esta causa muy bonita, pues de seguir educando ya en comunidad. Y entiendo que Kipi también está, o hay un piloto para que Kipi pueda hablar y enseñar el idioma de inglés. ¿Para cuándo podría, digamos, darse ya esto? No, ya el año pasado hemos estado trabajando, los últimos meses, justamente fue un convenio entre la Embajada de Estados Unidos, la empresa Calpa y nuestro laboratorio. Tuvimos un conversatorio muy bonito y empezamos a preparar a Kitty, bueno, un poquito más con esta parte, pero vamos a llamarle el punto uno del inglés. Sabemos que también nuevamente nuestras escuelas públicas, rurales en especial, y creo que la mayoría de las públicas, no se enseña el curso de inglés. Ujú. Todavía es una debilidad. Nuestros niños están saliendo con cero vocabulario de inglés casi al colegio, recién tienen su primer acercamiento con este idioma extranjero en el colegio. Así es que este piloto ya empieza en agosto de este año. Tenemos un bonito lanzamiento donde todas las kipis que tenemos van a enseñar en estas 7 comunidades altoandinas del Brain, van a empezar a estimular al inglés, a los niños, a las niñas, porque no solamente el quechua es importantísimo, yo siempre digo, el quechua nos introduce a nuestro pasado, a nuestra raíz, pero también las lenguas originarias nos proyectan al futuro, así es que es una buena mezcla, así que no hay límites para los niños campesinos, menos para los quechua hablantes, darle una oportunidad que aprendan otro idioma, en este caso como es el inglés. Estoy muy contento, ya tiene el chip, he aprendido ya muchas palabras, canciones, mucho contenido en inglés. Hemos elaborado un librito muy bonito, un módulo, casi con 20 pequeños, vamos a llamarle pequeñas unidades, donde los niños van a disfrutar, van a pintar, van a dibujar y van a estimularse el inglés con Kipi. Esperamos, bueno, tengamos muy buenos resultados en esta parte y seguramente mejoraremos lo que falta mejorar. Y esta es una iniciativa muy bonita en estas zonas rurales. Usted dice Kipi no tiene límites, pero por lo que veo usted también rompe esos límites y
entiendo que quiere seguir avanzando y generando e innovando, ¿no? ¿Y qué sigue ya para el profesor, para usted como profesor? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que quiere ahora desarrollar o impulsar, ¿no? Bueno, no, nosotros en realidad yo soy un equipo, no solamente el profesor Walter cumple su papel de ser un puente en la educación. Kipi es un recurso que nos ayuda, pero que lo principal, somos un equipo. Es muy bonito que ya casi no son mis alumnos, sino yo les digo, ustedes son mis amigos, son mis colegas, a mis propios alumnos, y sobre todo ellos estimularlos, somos un equipo desde la escuela que está creando. No es tan fácil crear desde la escuela. Nosotros ya no estamos creando prototipos para una clase, para revisión, para una calificación. Estamos haciendo prototipos para la vida real, para que vayan realmente a otra escuela, para que vayan a otras instituciones educativas. Justo tenemos también otro pequeño convenio con la UGEL de Angaráes, por ejemplo, con la UGEL de Lircay, en Angaráes, en Huancavelica. Otras 10 escuelas están siendo capacitadas cómo usar a Kipi en una tecnología. Tenemos una plataforma de programación y eso, seguir impulsando educación, ciencia y tecnología desde nuestra comunidad, que también es importante, y también mandar el mensaje que sí podemos crear muchas cosas buenas y buena tecnología desde nuestro laboratorio, pues en este humilde pueblo de Colcabamba, que está en la zona del Brain, en Huancavelica. Actualmente cuenta usted, bueno, Kipi, el proyecto Kipi cuenta con el apoyo del Estado también como para darle más atributos a la robot. Nosotros quisiéramos tener el apoyo del Estado, llamamos al área de tecnologías del Ministerio de Educación, a la DIGET, posiblemente a otras áreas de desarrollo educativo, o en realidad no solamente el Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Ambiente, de los ministerios que se puedan unir al proyecto KIPI. Y creo que entre peruanos, cuando nos damos la mano, es importantísimo. Creo que el proyecto educativo nacional del Perú habla que el aprendizaje es a lo largo de la vida, pero tenemos que empujarnos unos a otros, ayudarnos. Y el esfuerzo que se está haciendo en Colcabamba, pues esperamos llegue a buen terreno. Necesitamos sumar esfuerzo con el Estado. Ya lo estamos haciendo con algunas empresas, como en el caso de Calpa. Otras instituciones también nos están escribiendo, estamos sumando, y eso es muy bueno. Así es que realmente necesitamos empujarnos, ayudarnos entre todos, que es muy importante. Profesor, si las personas quieren conocer más del proyecto, conocer del programa de radio de Kipi, ¿cómo lo pueden contactar? Bueno, bueno, en la comunidad se escucha de 5:30 de la mañana, todos los martes el programa, y si no, tenemos un canal de Spotify que vamos a compartir el enlace con ustedes, para que puedan también escuchar la repetición de nuestros programas y cómo estamos llegando a más comunidades, a más caseríos, a más aldeas de esta zona rural, y así compartiendo educación. Profesor Velázquez, ha sido un gusto poder conversar con usted, conocer más acerca de este proyecto que lo que busca es llevar educación a las zonas rurales, a los niños que lamentablemente no tienen las mismas oportunidades y que usted se está encargando de ponerles ese chip de innovación, de darles las herramientas a pesar de las barreras y de las trabas que se pongan, eh, usted trata de sacarlos adelante y eso es importante y las felicitaciones del caso. No, a ustedes les agradecemos más bien por la entrevista y por poner este tema muy importante, porque detrás no solamente de una escuela, digamos, de una institución educativa, hay muchos niños que son el presente, pero también en realidad son parte importante del futuro, van a ser los futuros decisores seguramente, autoridades, van a ser profesionales, así es que es el mejor momento para ayudarlos ahora, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, amigos de Perú 21, fue el profesor Walter Velázquez, el creador de la robot Kipi, de quien seguramente tendremos novedades más adelante. Hasta la próxima.